Entonces, no sé si lo vieron revisar, pero aquí está el enunciado básicamente. Tenemos básicamente tres archivos principales. Uno es un CSV que tiene información de resultados de la encuesta de IMARC, que busca identificar los distintos grupos socioeconómicos distribuidos en la ciudad. Creo que es el mismo que se trabaja como en el material de clases del capítulo. Creo que es el mismo, no estoy seguro. Pero básicamente tiene estas columnas de información. Pues tiene una columna de nombre de la región, código de la provincia, datos sobre comunas y código de distritos. Después tiene número de personas del grupo socioeconómico E, D, C3, C2 y ABC1. Otra columna con el total de personas consideradas en la encuesta, el área del distrito, densidad del distrito y el valor del metro cuadrado del suelo en UF. Ese es un primer archivo que tenemos. Y además tenemos los archivos geográficos geodistritos.rm.shape y parada.shape. ¿Ya? Y aquí le armé básicamente como varias misiones que abordar usando estos archivos de acá básicamente. Estos archivos, por ejemplo, acá está Geodistrito CRM, que está en una carpeta porque tiene varios archivos, que como vieron en la materia del curso y en el video también del capítulo, son todos como que hay 4 archivos que siempre tienen que estar, que no me acuerdo cuál eran, el de la proyección, el de los metadatos, que creo que es el DBF, creo, o si no el CHX, el SHX, y otro que los relaciona, que relaciona los datos con las geometrías, que las geometrías están en el shape. Como que esos 4 siempre tienen que estar, y pueden haber más, da lo mismo, pero esos como que siempre tienen que estar. Pero con el que uno trabaja básicamente, o sea, el que uno abre como con GeoPandas es el shape, el punto .shp, ¿ya? Pero el otro obviamente tiene que estar. Y también me dan uno de paradas, que está en esta carpeta de acá, en esta carpeta de acá, en esta carpeta de acá, y aquí están básicamente. Ya de nuevo están como los mismos 4 archivos principales. Y con el que nosotros importamos solamente es el punto .shape. ¿Ok? Entonces esos son los que tenemos, y también tenemos este archivo de acá, el distrito crm.csv, que es un archivo CSV normal, como los que trabajábamos con pandas simplemente. Entonces tenemos esos archivos, y en la misión 1 me dicen importe los archivos mediante pandas y geopandas para crear data frames y geodata frames según corresponda. Familiarícese con las bases de datos usando el comando head y genere una visualización para los distritos, otra para las paradas y otra que incluya ambas. Ya, entonces, en base a estos archivos, ¿para cuáles crearían un data frame y para cuáles crearían un geodata frame? Para área y densidad, un data frame. O sea, estos son los archivos, el distrito de rm.csv y estos dos de acá. Ah, Estas son para columnas. distrito, entonces. Claro, para este archivo CSV vamos a hacer un data frame, vamos a abrirlo con pandas, tal como ustedes ya son expertos en eso. Y para estos dos los vamos a abrir con GeoPandas, y van a ser geodata frames. ¿Ok? Entonces lo primero, y siempre, importamos las librerías que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar pandas, vamos a usar geopandas, matplotlib para plotear, y otras dos nuevas que van a ser OpenStreetMap, OSMNX, y NetworkX. ¿Ya? Básicamente las que no conocíamos antes y con las que ahora vamos a trabajar va a ser GeoPandas, OpenStreetMap y NetworkX. Pero yo creo que los que están en flujo ya esta la conocen como al revés y al derecho. Y la otra sí son quizá un poco más nuevas. Y Pandas ya la vimos, ya trabajamos bastante con ella y están también trabajando con esa herramienta para su laboratorio. Así que esas son básicamente las librerías con las que trabajamos. Entonces ahora abrimos nuestros archivos con los comandos que les voy a colocar acá. Primer archivo, o sea, abrimos el CSV con pandas, usando el comando de siempre, read CSV, para leer archivos CSV, y los otros dos lo abrimos con geopandas, ya por eso usamos GPD, que así fue como llamé a la librería, para abreviar su nombre, con el comando read file. Ya, y aquí le tienen que dar obviamente el archivo, el .shape, que era lo que le había mencionado antes. Trabajar con ese archivo es con el que se abre, el que va a abrir GeoPandas. Ya, y tienen que estar los otros obviamente, pero este es el con el que abrimos. Y obviamente tienen que colocar la ubicación del archivo, pues yo actualmente estoy parado aquí,
Entonces mi archivo shape está dentro de esta carpeta geodistritos CRM, y acá está. Entonces por eso tengo que colocar esa dirección, la carpeta y el archivo. ¿Ya? Y hago exactamente lo mismo para el de paradas, ya que como lo había mostrado también, estaba dentro de esta carpeta, dentro de esas carpetas, y acá estaba el archivo. ¿Ok? Así que con eso los abrimos. Y lo visualizamos siempre. Yo creo que lo primero que uno hace cuando abre una base de datos es usar el comando head para ver qué tiene. Así que lo hacemos para el data frame. Y aquí está como lo que les mencionaba ya un poco el enunciado. Tiene las columnas que le había mencionado, representan lo que dice acá cada columna. Y ahí está, parece estar todo bien y en orden, como esperábamos. Analicemos los otros ahora. El de distritos. Si se dan cuenta, head es como un comando de pandas, pero en verdad los geodata frames usan como todos los comandos de pandas igual, de la misma manera, ¿ya? Así que en base a eso como que no tienen que aprender nuevas cosas. Sí hay obviamente nuevas cosas en los geodata frames a utilizar, pero funcionan de la misma manera los data frames que los geodata frames, básicamente, en cuanto a esos comandos como head, describe, todo eso son exactamente lo mismo. Entonces este archivo, que es un geodata frame, tiene una columna código que me indica estos códigos de acá y su geometría. Obviamente tiene que tener una columna de geometría ya que es un geodata frame. Básicamente son polígonos y ahí me indican su geometría. Si se dan cuenta, hay algo que va a ser importante después, es que, y del enunciado también lo indicaban, que código es un código del distrito, ¿ya? Y lo tengo tanto en este data frame, en el de distritos, que tiene toda la información de los distritos, y en este de acá, que tiene la geometría básicamente de los distritos. Entonces nos va a servir un poco esta columna después para próximas misiones, por si acaso. Y la otra, la de paradas, tiene también mucha información, un ID, comuna, estas cosas no sé qué serán. Ahí tiene mucha información. Y también una geometría que en este caso las paradas son puntos. ¿Ya? Recuerden que en estos geodata frame, en estos archivos shape, podemos tener puntos, líneas o polígonos. En este caso, un archivo tiene una geometría, tiene polígonos, y el otro son puntos. ¿Ya? Y el material de clase hay uno de líneas, que son como las líneas de metro. Ahí tienen la otra geometría, básicamente. Entonces, algo que hay que hacer siempre, y ahí los abrimos los archivos y los vimos con head. Después nos piden generar una visualización para los distritos, otra para las paradas y otra que incluya ambas. Antes de plotear, ¿en qué debemos fijarnos siempre y tener cuidado antes de generar gráficas en cuanto a las geometrías de mis archivos? En la escala. En la escala, ¿cierto? En la proyección que usan esta geometría, ¿ya? Hay muchos tipos de proyecciones. En el video de clases se comenta como la que se usa siempre en Chile, o sea que reduce un poco los errores. Está la más general que usa como latitud y longitud, que es como la universal, por así decirlo, pero en Chile se usa por lo general otra más específica para reducir un poco los errores de distancia y todo ese tema. El tema es que para plotear en verdad lo que tiene que pasar es que ambas tienen que estar en la misma proyección, ya, porque si no van a estar en distintas escalas, como mencionaba el compañero. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si ambas están con la misma proyección, pues, y eso se puede hacer con este comando CRC, que me va a indicar la proyección que posee. En este caso, la geometría de distritos posee esta proyección, utiliza esta, que era UTM, como se llamaba la proyección la que se usa en Chile. Y hacemos lo mismo para parada, ¿ya? Y si se dan cuenta, tienen exactamente la misma proyección, así que debería andar todo bien si es que ploteamos ahora, ¿ya? Y si quieren cambiar la proyección de un archivo es con choose.rc, y acá indican básicamente la proyección, en caso de que quisieran cambiarla, ¿ya? Como en este caso están iguales, no hay para qué cambiarlas porque no vamos a tener problemas. Ya, entonces ahora que ya verificamos eso, graficamos. Y nos piden graficar básicamente distritos, ¿ya? Simplemente es colocarle un plot a distritos,
y les va a plotear, en este caso, los polígonos, porque esa es la geometría que tiene este GeoData Frame. Y aquí le puse un fixed size de 10,10 para que la figura se vea un poco más grande simplemente. ¿Ya? El plot, como ustedes saben, tiene una cantidad enorme de atributos que se le pueden dar, de parámetros. Ahí los pueden investigar si quieren hacer gráficos más choros. Aquí simplemente una visualización bastante simple de los distritos. ¿Ya? Y ahí está básicamente el de distritos. Ahora hacemos lo mismo, pero para paradas. Y ahí está el de paradas, ¿ya? Acuérdense que los de distritos eran polígonos y estos eran puntos, ¿sí? En este caso los puntos como que se ven un poco o sea, como que se ven muy grandes, así que los voy a achicar. Voy con este atributo, creo que era así, ¿sí? Ahí lo achiqué un poco de tamaño de los puntos y se ve como un poco más bonito, ¿ya? Eso. Y finalmente nos pedían graficar ambas cosas juntas. Así que eso lo podemos hacer. Primero podemos generar el gráfico de una. En este caso, por ejemplo, aquí voy a crear el plot de distritos, el mismo que habíamos tenido antes, este de acá. Lo voy a guardar y ahora voy a plotear las paradas, pero sobre ese gráfico básicamente, sobre el que tenía antes de distritos. ¿Ok? Con el mismo tamaño. Los puntos, estos de paradas, los voy a dibujar de otro color. Si no le indicara este color, los va a dibujar azul también y no se podrían identificar básicamente. Y aquí de nuevo voy a hacer los puntos un poco más chicos para que se vean bien en el plot. ¿Ya? Entonces, si grafico esto, voy a tener los distritos y las paradas en un mismo gráfico. Ya, si se dan cuenta, como que solo en el archivo paradas, solamente tengo información de paradas como en esta zona central, como que para la zona más externa no tiene información sobre paradas de esa zona. ¿Sí? Solamente están para esta zona. ¿Ok? Eso con la primera misión. Iván, cuéntame. Sí, tenía una duda respecto a eso, como como dibujar el gráfico punto encima de los distritos. No podría haber sido al revés, ¿cierto? Como que al final lo que hace es como superponer el otro gráfico encima, ¿cierto? Como ese. No sé si se entiende la duda. Probemos. No tengo idea, en verdad. Cuando uno no sabe, hay que probar, ¿no? Ya, yo tengo fe que va a funcionar. Ya, creo que sí funciona. Se ve así porque... Ya. Sí funciona, pero estos puntos están como no tan visibles como antes porque se supone que están como detrás de este grafo de distritos, pues, ¿cachai? Claro, esa era la duda, como que si te Sí, iba, como que lo superpone finalmente como en el gráfico que así es claro, como más global, una cosa así. exacto, sí. Ya, pero Eso. igual funcionaría, solo que, o sea, se ve peor obviamente porque la idea es que los puntos estén sobre el de distrito, pero igual funcionaría, ¿cachai? Ya, Pero obviamente perfecto. una mejor visualización la otra, ¿sí? Chuta. Ya, pero sí, vos superpone los gráficos básicamente, que era lo que mencionaba. Ya, Mati, antes que sigáis, perdón, una última sí, duda dime. del código que pusiste ahí. AX Ujú. igual a AX igual a X como que como que no entiendo esa parte. Ya, AX es el nombre del parámetro simplemente. No, sí, pues, pero le pusiste como el mismo nombre, ¿cachai? Como que. Sí. Es que por eso, AX es el nombre del parámetro y acá va el nombre de la variable donde tenéis guardado el plot, po. Si te complica Ah, la ya. notación, es esto, Ya, bueno, eso era. ¿cachai? Pero no te compliques con la notación como que sean la misma cosa. Este es el nombre del atributo que recibe el plot, el parámetro, y esta es la variable donde tenéis Claro. la... Sí, ¿cachai? Ya, Por perfecto. ejemplo, aquí si yo hubiera guardado una variable fixed size igual a esta tupla y le hubiera colocado fixed size igual fixed size, hubiera funcionado, pues, ¿cachai? Es como eso, Ya, ya, bacán. Gracias. ¿vale? Pero ahí, ¿qué es lo que recibe plot en AX? AX, Sí, o sea, sé que recibe, al final es como que recibe otro plot, guarda este plot de acá, el que... Este, claro. ¿cachai?
este de acá. El mismo, esto de acá es lo mismo que habíamos ejecutado arriba cuando graficamos los distritos. Y ahora simplemente lo estoy guardando en una variable. Ya, gracias. De nada. Ya, eso con la misión E1 entonces. La misión 2 me dice, integre la información geográfica de los distritos al data frame que contiene la información sobre estos. ¿Sí? Nosotros teníamos dos data frames, uno de geodistritos y otro de distritos. Y ahora queremos agregar esa información, la geometría que tenemos en el geodata frame, al data frame que tiene la información de todos los distritos. ¿Ya? Y una vez con ese data frame, nos piden convertir ese data frame a un geodata frame. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿y por qué mejor no pasamos la información del data frame al geodata frame y nos ahorramos esto de acá? En verdad es que en una actividad lo pidieron y como que muchos se complicaron con esto y no sabían cómo hacerlo, así que preferí dejarlo así, ¿ya? Como que lo pidieron que explícitamente se tenía que hacer esto de esta manera, así que así ya van a saber más o menos qué es lo que se espera de esto, ¿ya? Pero en verdad pasar un data frame, que ya tiene información de la geometría de las cosas, es súper sencillo pasarlo a un geodata frame, ¿ya? En verdad. Así que eso, en verdad lo más peludo es como lo primero. ¿Ya? O sea, y tampoco es tan peludo, es peludo porque quizá uno no sabe qué comando utilizar o cómo se podría hacer. Pero una vez conociendo eso, ya no tampoco es la gran cosa en verdad. Ya, entonces, ¿cómo juntamos estas informaciones básicamente? Ya, yo les mencioné, aquí está distritos y acá está distritos. Ya, yo les dije que esta columna código hace referencia justamente a los códigos de los distritos, y esta columna código de acá también. ¿Ya? Si se dan cuenta, tienen como los mismos valores básicamente. Entonces a mí me gustaría que en este código de acá, agregarle una nueva columna geometría, que sería esta de acá, y que vaya obviamente asociada a este valor de código, ¿sí? Que para este código, básicamente hacer como el join entre los códigos para agregar esa información de geometría, ¿ya? Tal como lo hacíamos más o menos en SQL, algo así muy similar, pero ahora con data frames, ¿ya? En este caso con un data frame y con un geodata frame. Para el capítulo 4 en verdad como que no trabajamos mucho como con varios data frames y cómo podíamos unir información entre ellos, sino que trabajamos como con uno solo nomás y ahí hacíamos más análisis estadístico, más que unión de datos. Pero aquí aproveché igual de incluirlo para que supieran que también se puede hacer y cómo hacerlo básicamente. Entonces, una forma que se puede hacer esto es usando el comando, el método merge, ya, de pandas. Y de hecho, se los voy a abrir acá. Primero es un método de un data frame, o sea que aquí tiene que ir un data frame. Y con el método merge, ustedes le dan otro data frame y pueden unir información en base a una columna que comparta los datos. Para que para una columna, o sea, para una fila, vaya el dato correspondiente de un data frame en el otro para el valor de alguna columna en específico, que en este caso el join lo haríamos como con la columna código. Con esa columna le colocamos la información correspondiente de geometría que está en el geodata frame al data frame de los distritos, ¿ok? En la fila que corresponde, ¿ya? Y donde se indica esa columna, básicamente la que va a ser como el join, en este parámetro on, ya que está acá, que justamente indica la columna o el índice donde se va a hacer el join. ¿Ya? ¿Y por qué me gusta este método a mí? Porque, tal como menciona acá, se basa con un join de base de datos que ya sabíamos como de SQL. Esto también se puede hacer con un comando join que tiene pandas, que de hecho aquí como que también lo sugieren. Aquí está el join. Es un método muy similar como dice acá, pero usando índices solamente. Mientras que este lo podemos usar como en base a una columna. ¿Ok? Así que son muy similares, pero a mí por lo menos me acomoda más trabajar con este método. Ya, entonces, ¿cómo haríamos la unión de estos datos de acá? La haríamos de esta manera. ¿Ya? Tenemos nuestro data frame de distritos, la información de distritos, y le queremos incorporar la información geográfica, que en este caso va a ser esta columna de geometría de distritos, ¿ya? Si tuviera más columnas, también se las agregaría al data frame,
En este caso, como solamente tiene la columna de geometría, aparte de la de código, que va a ser con la que voy a hacer el join, también la incluiría. En este caso solamente va a incluir la de geometría porque es la única que está. ¿Y en base a qué, en base a qué columna vamos a hacer el join? Va a ser en base a esa columna código, que comparten ambas, y yo quiero que en la fila, en el data frame, que tenga este código, en este geodata frame vaya esta geometría. De eso se va a encargar básicamente el merge. ¿Ok? Dándole esa instrucción en el on. Entonces ejecutamos esto, y si se dan cuenta, si vemos ahora el DF, está tal cual como estaba antes, pero además tiene ya esta columna agregada. ¿Ok? Que era parte del geodata frame. Entonces ahí ya tenemos listo en verdad la unión de los datos. Ya está lista incorporada la información del geodata frame al data frame. Y lo otro que me pedían era convertir el data frame en un geodata frame. Y en verdad que eso es súper simple, porque si ya tenemos un data frame que tiene como una columna de geometría ya lista, es simplemente crear un geodata frame pasándole el data frame, indicándole cuál es la columna que tiene la geometría, e indicándole la proyección. Que con eso ya tenemos como todo listo para pasarlo a un geodata frame. Y ahí en verdad es básicamente hacer esto de acá. Ya con GeoPandas creamos un geodata frame. A partir de este data frame le indicamos qué columna tiene la geometría del data frame y en qué proyección está. Con eso ya creamos el geodata frame. Si se dan cuenta, esto de acá es un geodata frame. ¿Ok? Y con eso está listo la misión 2. ¿Alguna pregunta? Mati, yo una muy corta. De Geodata Frame a Data Frame, ¿cómo se hacía eso? De, geo, De de Geo geodata a, frame, claro, supongo que habéis dicho antes que, claro. Supongo que aquí pasé el DF a un data frame. Ah, así nomás, vale. Sí, yo creo que sí. A ver. Ya, bueno. Sí, esto es un data frame. Ya, buenísimo. Me había quedado la duda. Vale. Sí, pues, de geodata frame a data frame es súper sencillo. De data frame a geodata frame, obviamente tengo que saber cuál es la columna que va a tener la información de la geometría y su proyección. ¿Cachai? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ahí les dejo invitado igual a investigar sobre el método join, que funciona muy similar al merge, pero a mí al menos me acomoda más el merge. ¿Ya? Otra cosa que les mencioné, que es un atributo importante igual, es este de how, que por defecto usa el inner, pero tiene otros que están acá, que básicamente el inner como que un poco intersecta, claro, acá dice, usa intersección, como que solamente si encuentra un valor en código en ambos data frames, los une la correspondiente columna, ¿ya? Pero si es que no están, entonces como que elimina esas filas, ¿ok? En este caso, lo mantuve porque en ambos data frames tenían los correspondientes códigos, toda la columna de códigos, ¿ya? Pero si yo no quisiera perder filas, como que por ejemplo si un código no está en otra, en esa columna debería ir como un none, si es que quisiera mantenerla ahí nomás, porque no tengo información respecto a ese código. Entonces en ese caso indicaría con este parámetro de acá, ¿ya? Que tal como indica acá usa unión, ¿sí? O sea que si están los códigos, entonces le coloca el valor de la columna correspondiente, y si no lo encuentra en ambos, lo deja como un none nomás, ya, porque no está el dato correspondiente a ese código. ¿Sí? Después lo vamos a usar el order, porque ahí van a ver por qué. Eso. Ya. Misión 3. La misión 3 dice, determine la densidad de paraderos de buses para cada distrito. Realice una visualización de este indicador, mostrando geometrías que tienen un valor de metro cuadrado en UF mayor a 1,7. Ya. Primero necesito determinar la densidad de paraderos de buses para cada distrito. Eso lo puedo hacer con, si es que tengo la cantidad de paraderos por distritos,
entonces simplemente es dividir la cantidad de paraderos por el área del distrito. ¿Ya? Estamos atacando un poco el problema por partes. Entonces necesito eso. Para obtener eso, necesito la cantidad de paraderos por distrito. Y eso es como básicamente a lo que apunta esta misión. Yo tengo un shape de paraderos, tengo un shape de distritos, y quiero ver cuántos paraderos hay por distrito. ¿Ok? Eso es lo que, básicamente, lo que tenemos que apuntar un poco en esta misión. Entonces, les pregunto, ¿cómo si ustedes tienen la información geométrica de paraderos y de distritos, podrían ver qué cantidad de paraderos hay por distritos? ¿Qué harían con esas geometrías de los shapes de paradas y de distritos? Que ser como alguna intersección, como entre distritos y paraderos dentro de esa geometría, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Eso mismo es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer una intersección entre estas geometrías. ¿Ya? Entre los distritos y las paradas, voy a ver en cuántas se intersectan. ¿Ya? O sea, en qué filas. O sea, voy a formar las filas, todas las filas, en las cuales hay intersección entre una parada y un distrito. ¿Ya? Si por ejemplo tengo el distrito de Santiago, y no, otro distrito, no sé, ya, filo, Santiago, y varias paradas que están en ese distrito, si yo las intersecto, entonces voy a generar una fila por cada una de esas intersecciones. Ya si tengo la parada 1 que está en ese distrito, entonces voy a tener una fila con la información del distrito de Santiago, junto con la información de esa parada. Si tengo la parada 2 que está en ese distrito también, voy a generar otra fila con la información del mismo distrito, pero además con la información de esta parada 2. Y así con una parada 3 y con una parada 4, etc. ¿Ok? Eso lo voy a hacer básicamente con este S-join. ¿Ya? Que viene de un join, pero funciona como un join, pero espacial. Por eso el S. ¿Ok? Hace un join, pero espacial. ¿Y entre qué geodata frame lo vamos a hacer? Entre el de distritos y el de paradas. ¿Ya? Vamos a hacer lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Y con qué operación? Obviamente con la intersección, pues queremos ver qué paradas están en qué distrito. ¿Ok? Hacer esa operación básicamente entre estos geodata. Y una vez formado este join, veamos cómo quedó. Entonces, por ejemplo, acá tengo este distrito, si se dan cuenta, aquí está varias veces porque va a tener justamente varias paradas. Ahí está lo que les mencioné, que por ejemplo para un distrito va a aparecer como varias veces, pero con distintas paradas, que esta información, la de las paradas, que va a estar asociada al distrito al cual pertenece. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, para este distrito, tengo esta parada de acá, para el mismo distrito tengo esta otra parada de acá, y así para la siguiente. Si se dan cuenta, todas estas paradas son distintas, pero pertenecen a este distrito de acá. ¿Ok? Entonces tengo este geodata frame, perdón, formado. Ya, tengo esto, pero no es básicamente como lo que quiero. Sí, pero sí avancé en algo. Yo quiero las paradas por distrito. Pero aquí justamente tenemos como todos los distritos con sus paradas, o sea, una a una. Entonces, básicamente, hay que hacer como un group by, como si lo haríamos en SQL, como un group by en cuanto al distrito, al código, y contar básicamente cuántas veces está este dato, ¿ok? En este join que hicimos, ¿ya? Y con eso vamos a tener la información básicamente de la cantidad de paradas que hay en cada distrito. Entonces, eso va a ser lo que vamos a formar ahora. Y ahí cómo lo vamos a hacer de esta manera. Ya, espérense, les quiero mostrar algo antes de acá. Si se acuerdan de este comando que usábamos en un data frame con pandas, que ahora lo estamos haciendo sobre un geodata frame, pero como les dije, todos los métodos que usábamos como en pandas lo podemos hacer en un geodata frame. Si hacemos esto de acá, tenemos como lo que queremos básicamente. Para cada distrito tengo su cantidad, su número de paradas. ¿Ya? Entonces esto de acá, yo lo puedo pasar a un data frame. ¿Ok? Y me queda esto de aquí.
Si se dan cuenta, no está como en el formato que quiero, porque aquí me está usando como índices los códigos de los distritos y tiene una columna que se llama código, que en verdad te indica el número de paradas. Así que simplemente lo vamos a enchular un poco. Le vamos a resetear los índices, ¿ya? Aquí lo está haciendo como todo dentro de una línea, pero aquí está como ya más separado y más ordenado. Aquí como que le reseteo los índices, o sea que le doy índices normales de 0 hasta la cantidad de datos. Y bueno, me va a generar una columna con nombre index por defecto, que va a hacer alusión al anterior índice, y me mantiene esto de acá. Entonces, un poco para ordenar las columnas, las puedo simplemente renombrar, y me quedaría finalmente esto de acá, que ya tiene pinta de un data frame mucho más ordenado, con una columna código, que justamente me indica el código del distrito, y el número de paradas del distrito. ¿Ok? Y esto que hice arriba, como en una pura línea, es lo que vamos haciendo por parte un poco acá. ¿Ya? Genero un data frame que le llamé con una variable temporal, que era a partir de este comando que me contaba para cada distrito la cantidad de paradas. Luego reseteé los índices y le cambié el nombre a las columnas para que estuviera más ordenada. Y así quedará mucho más trabajable, ¿ya? Y más amigable también. Porque acuérdense que esta columna de código, ahora yo quiero incorporar esta cantidad de paradas en mi GeoDataFrame, ¿ya? Así que nuevamente vamos a tener que incorporar esta columna al GeoDataFrame. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal como lo hicimos en la misión 2. Por eso es que también le puse este nombre a esta columna para hacer el join respecto a esta columna. ¿Ya? Y así está mucho más amigable para trabajar con este DataFrame. ¿Ok? Entonces ya con ese DataFrame armado, vamos a unir la información tal como lo hicimos antes. ¿Ok? Tenemos el GeoDataFrame. No sé por qué le mantuve este nombre de variable si ahora es un GeoDataFrame, ¿ya? Pero este es el GeoDataFrame con el que quedamos al final. Y le vamos a incorporar esta información de acá del número de paradas, ya de la misma manera que antes. Tomamos este DataFrame, vamos a hacer el join en base a esta columna código, y aquí sí vamos a usar el order, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero eliminar distritos, ¿ya? Si yo no le asignara ese order, aquí pueden que hayan códigos de distritos que básicamente no intersectaban con ningún paradero. Tal como vimos, por ejemplo, acá en este gráfico de acá. Sí, hay muchos distritos que no intersectan con paradas. Entonces, si yo hago el merge, como sin indicarle el how, va a intersectar y me va a eliminar básicamente todas las filas que tienen información de estos distritos porque no aparece el correspondiente código en este data frame de acá. ¿Ya? Y yo no, pues yo las quiero mantener igual porque no he dicho que las quiera eliminar. Pues. Entonces, por eso simplemente, si el código del distrito no está acá, o sea que no tiene una parada básicamente, no tiene paradas, va a quedar con valor none nomás. Va a tener la columna n paradas, pero su valor va a ser none. ¿Ok? Y así no elimino filas innecesariamente. Entonces ahí ya está listo nuestro data frame con la información del número de paradas. Ya si lo queremos ver, cómo quedó. Ahí está. Y si se dan cuenta, ahora tiene esta información del número de paradas. ¿Ok? Como les mencioné, algunas van a quedar con none. Ya si se dan cuenta, si acá si contamos los nulos que hay en esta columna del número de paradas, hay 105 nulos. Pero que sean nulos, ¿qué significa? ¿Cuántas paradas tienen escritos respecto a la información con la que contamos? 0. 0. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos nulos? Llenarlo con 0. Perfecto. Llenarlos con 0. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos acá básicamente. Vamos a rellenar los nulos de esta columna con ceros. ¿Ok? Y vamos a verificar si es que quedaron nulos en esa columna. Y ahí vemos que ya no hay nulos. Entonces ahí ya tenemos como lo más peludo listo. ¿Ya? Tenemos la cantidad de paradas por distrito, que era como lo más peludo. Ahora simplemente tenemos que generar este indicador de acá, que es la densidad de paraderos de buses para cada distrito,
pero ya tengo la cantidad de paradas por distrito y el área de los distritos, así que podemos crear este indicador simplemente dividiendo ambas cantidades. Entonces voy a crear una nueva fila o sea, una nueva columna, perdón, en el GeoData Frame, que le llamé DPA. Ya voy a crear esta columna en el data frame, y que va a tener la densidad de paraderos por distrito, o sea, la cantidad de paraderos dividido su área. ¿Ok? Y si ahí la creé, y ahora si visualizamos el GeoData Frame, tiene ahora esta nueva columna, que tiene el indicador en cuestión. Ya. Y ahora, tenemos listo esto, lo de determinar la densidad de paraderos por distrito, y además me piden realizar una visualización del indicador, o sea que entre el que indique el color básicamente del distrito como alguna característica respecto a esta densidad, si es mayor que sea de tal color, si es menor que sea de otro color. Generar una escala básicamente, una visualización del indicador en los distritos. Pero además me piden que muestre solamente geometrías que tienen un valor de metro cuadrado en UF mayor a 1,7. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser filtrar justamente este GeoData Frame y quedarnos solamente con aquellas geometrías que tengan un valor de UF mayor a 1,7. Y eso es lo que hacemos acá básicamente. ¿Ya? Aquí usé log. En verdad, si hacen esto debería funcionar igual, tal como lo trabajamos siempre. Ya no sé aquí por qué quise usar log, creo que da lo mismo. Pero aquí filtro básicamente. Me quedo solamente con aquellas filas, con aquellos distritos que tienen un valor de metro cuadrado en UF mayor a 1,7. Y estas son las geometrías que quiero plotear. ¿Ok? Pero obviamente quiero hacerlo como mostrando un poco este indicador de la densidad de paraderos, que está guardado en esta columna. Así que al plot le doy este parámetro column, y le indico en base a qué indicador va a ser, y eso me va a generar una visualización de los distritos en base a ese indicador. ¿Ya? Me va a básicamente como generar un mapa de color de los distritos en base a ese indicador. ¿Ok? Si esto lo ejecuto se ve de esta manera. Y claro, aquí no tiene una idea que saber qué color representa una mayor densidad o una menor densidad, pero eso se puede mostrar dándole este parámetro de acá. Y ahí ahora sí queda más claro. Básicamente, entre más amarillo hay una mayor densidad de paraderos, y entre más azul oscuro, morado, es una menor densidad de paraderos. Y ahí queda mejor y más atractivo visualmente. Eso, ¿alguna pregunta? La medida de UF, o sea, ¿a qué se Ujú. refiere? Para mí UF son unidades de fomento, pero como que no. Sí, es unidad de fomento. Valor del metro cuadrado del suelo en UF. Unidad de fomento, sí. Ah, ya. Sí. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está quedando claro o no todo más o menos? Mati, perdón. Sí, dime. El log en este caso, ¿qué ha sido? El log te puede filtrar tanto por filas como por columnas. Ah, era filtrar, ya buena. Que se me había olvidado el concepto. Ya sí. Era eso. Vale, Hace eso básicamente. Y aquí simplemente estamos filtrando por, o sea, básicamente los que tengan un valor de UF mayor que 1,7. claro. ¿Ya? Entonces aquí creo que estaba por acá. Aquí está esta columna. ¿Cachai? Solamente hay datos que son mayores que 1,7. Claro, ¿Sí? Si yo hago perfecto. esto, debería darme exactamente el mismo resultado. Y así es. Perfecto. Sí, gracias. ¿Vale? Voy a ver el chat. ¿Cómo se calculó el DPA? Haciendo la división entre el número de paraderos y el área del distrito. Nos pedían una densidad de paraderos, ¿ya? Densidad de paraderos para cada distrito. Y eso lo podemos interpretar como cantidad de paraderos dividido área del distrito, ¿ya? Así que básicamente creé esta columna DPA dividiendo la cantidad de paraderos en el área del distrito. Y así fue como se creó. Perfecto. Ya, bacán. Pasemos ahora a la misión 4.
Y ahora sí nos empezamos a meter un poco con OpenStreetMap y con Network X, que es la parte B del capítulo, ¿ya? Y me dicen, para los distritos que poseen paradas, obtenga la red primaria, secundaria y primaria, secundaria, terciaria, usando OpenStreetMap para aquella geometría. Grafique estas redes junto con los distritos. Ya, vamos por partes. Primero, para los distritos que poseen paradas, ¿cómo puedo yo filtrar los distritos que poseen paradas? Acuérdense que ya tenemos una columna que me indica el número de paradas por distrito. Log paradas mayor que 0. Perfecto, ¿ya? Quedándome simplemente con las filas que tengan número de paradas mayor que 0. Luego me piden obtener la red primaria, secundaria, terciaria, usando OpenStreetMap para aquella geometría. Para esta geometría que nos resulta al hacer este filtro, obtener estas redes, ¿ya? Esto quizás no está en el material del curso, pero porque ustedes, creo que en el material sale como usar OpenStreetMap y como que ustedes le dan una ubicación y le retorna como toda la red de la ubicación que ustedes le den. Pero a veces ustedes no están interesados como en obtener toda la red y todas las calles como de pasajes de poblaciones o qué sé yo, y están como solamente interesados como en las principales autopistas o las calles más principales, solamente como en esa red, así que ustedes pueden filtrar un poco la red para obtener esos arcos, esas calles básicamente, ¿ya? Entonces aquí les pido dos, básicamente la que tenga como las calles primarias y secundarias, y otra red que tenga las primarias, secundarias y terciarias. Y ahí vamos a ver cómo hacer eso, cómo hacer ese filtro, que en verdad es súper, súper sencillo. Ya no es nada del otro mundo. Pero obviamente hay que saberlo. Cuando uno no lo sabe, es cuando está como un poco perdido y no sabe cómo hacerlo. Ya, entonces, primero que todo, obtener los distritos que tienen paradas. Y tal como dijo Pablo, eso lo podemos hacer tal como lo habíamos hecho arriba con el tema de la UF, pero ahora con el número de paradas. Vamos a quedarnos solamente con aquellos distritos que tengan un número de paradas mayor que 0. Y vamos a visualizar un poco esta geometría que nos va a quedar considerando solamente estos distritos que cumplan esta condición. Ya entonces a este nuevo GeoData Frame le llamé distritos paradas, que son los distritos que tienen paradas, y aquí los graficamos. Y ahí me quedó esta geometría de acá. Entonces, yo quiero, sobre esta geometría, encontrar la red vial usando OpenStreetMap. Ya en el material del curso ustedes vieron como dándole una ubicación, creo también que como dándole un rectángulo, y en ese rectángulo encontrar las redes, pero es poco distinto, porque ahora nosotros queremos obtener la red vial, pero en base a un polígono. ¿Ya? O sea, en base a esta geometría, básicamente. En base a esta geometría, yo quiero la red que está en esa geometría. ¿Ok? Y no recuerdo si es que en el material de clase está cómo hacer eso o no, pero nosotros siempre podemos buscar, de hecho acá ya, porque yo lo tenía que buscar, cómo buscar el grafo sobre un polígono, sobre la geometría que queremos. ¿Ya? Creo que OpenStreetMap tiene como que todo lo tiene en esta página sobre sus métodos. Entonces creo que era esto de acá. Esto de acá. ¿Ya? Este método de acá nos sirve para obtener la red a partir de un polígono en cuestión. ¿Ya? Me dice crear el grafo a partir de OpenStreetMap con los bordes de un polígono. ¿Ya? Ojo acá, y esto es importante. Para obtener la red de este polígono, primero, dos cosas. Lo que le tengo que dar acá, como polígono, tiene que ser un polígono o un multipolígono. ¿Ok? Y eso nos va a generar un problemita, y es que este data frame de acá no tiene un polígono o un multipolígono, sino que tiene muchos polígonos. ¿Ya? Así que eso nos va a generar un pequeño problemita que tenemos que resolver. Porque si yo, por ejemplo, quisiera la red de este polígono que está como acá grande, yo podría filtrarlo y obtener la red sobre ese polígono usando este método. Súper sencillo, ¿sí? Y con cualquiera de estos polígonos que están acá. Pero como el problema es cómo hacerlo de todos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver un poco.
¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que acá me indican las coordenadas que están en esta proyección de acá. ¿Ya? Trabaja con esta proyección de acá OpenStreetMap para obtener la red sobre un polígono. Así que las coordenadas, la proyección tiene que ser esta, del GeoDataFrame. Y como habíamos visto, la proyección de nuestro GeoDataFrame era otra, así que vamos a tener que transformarla a esta de acá para poder usar OpenStreetMap y obtener la red sobre este polígono de acá. Esas son las dos cosas con las que tenemos que lidiar un poco. Entonces, lo primero que les dije, lo segundo que les dije, si quieren obtener red a partir de OpenStreetMap, tienen que usar la proyección, la que indica OpenStreetMap, que es esta de acá, ¿ya? Les tiré este mismo link de esta página y en la parte en la que lo dice. Entonces eso, en verdad, es súper sencillo, ya le había mencionado cómo se podía hacer. Era con ToCRC, cambiar la proyección. Ok, tengo distritos paradas, que era esta geometría de acá arriba. Y lo cambio a esta proyección de acá. Ya, y el inplace true para que haga el cambio en la base de datos directamente. ¿Ya? Y con eso estamos listos. Esto no es un warning nomás, no es un error. Así que no lo pesquen. Está todo bien. Ya ahí cambié la proyección del DataFrame. Ya, y el otro problema, que era que lo había mencionado, es que este método trabaja con polígonos o multipolígonos, mientras que nuestro GeoDataFrame tiene muchos polígonos, no es ni la una ni la otra, ya no es un polígono o un multipolígono, tiene muchos polígonos. Entonces, nos gustaría como formar un solo polígono a partir de estos polígonos, o sea, como quedarnos solamente con los bordes y formar un gran polígono a partir de todos estos polígonos de acá. ¿Ok? Y un método que les puede servir para hacer eso es el método dissolve, ¿ya? Que es el que les indico acá. Básicamente nosotros vamos a mostrar todo el GeoDataFrame. Tenemos nuestro GeoDataFrame. Y lo que queremos va a ser un poco como disolver esta geometría, ya, de hecho el nombre del método lo indica, y como quedarnos solamente con el borde de esta geometría y quedarnos con un solo polígono, ¿ya? Con un solo polígono. Entonces primero tenemos que encontrar como una columna que tenga el mismo dato para todos los polígonos, ya que en este caso es una columna que nos puede servir justamente la del nombre de la región, porque sabemos que todos estos distritos pertenecen a la región metropolitana de Santiago. Así que todos van a compartir este dato en esa columna y podemos disolver los polígonos en base a esta columna, ¿ya? Si no la tuvieran, podrían crear como una columna con el mismo dato y disolver en base a esa columna nomás, ¿ya? No es nada del otro mundo en verdad, ¿ok? Entonces lo que me va a generar esto de acá, ¿ya? Aquí ya hice la operación de disolver un poco estos polígonos para quedarme como con un gran polígono, y yo lo ploteo esto, me queda como justamente lo que queríamos, ¿ya? Ya no tengo como estos polígonos chicos acá, no tengo como una lista de polígonos, sino que tengo un gran polígono que lo formé a partir de estos polígonos más chicos, ¿ya? Y ahora ya sí puedo usar OpenStreetMap para sacar la red sobre esta geometría, que era lo que queríamos básicamente. De hecho, si vemos que es esta cuestión que obtuvimos acá, es simplemente, aquí está como en base a qué disolvimos, que fue justamente en base a la columna nombre de la región, y tiene esta geometría que tiene el polígono en cuestión, pues, tiene la información de este polígono de acá, ¿ya? Lo dejó todo, lo disolvió todo como en una sola fila, en un solo dato, básicamente. ¿Ya? Aquí no sé qué función de agregación habrá usado para las otras columnas, pero no me interesa en verdad porque solo me interesa la geometría. ¿Ya? Aquí pueden usar funciones de agregación como suma, promedio, etcétera, si quieren hacer otras cosas, pero a mí solamente me interesa la geometría en este caso, así que con esto estamos listos básicamente. Ya, listo. Entonces, tenemos la cuestión en la proyección que nos pide OpenStreetMap y tenemos solamente un polígono que es también lo que nos pide OpenStreetMap. Así que ahora ya podemos sacar la red sobre
ese polígono. Ya, antes de meternos con OpenStreetMap, ¿alguna pregunta? Si uno quiere juntar dos polígonos que tienen, como que usan una misma área, o sea, como que están superpuestos en algún lugar, Ujú. ¿pasa algo o funciona igual? El dissolve, Eh, esto. sí, Y yo digo que, o sea, creo que debería funcionar igual. Si tenéis geometría, si tenéis polígonos interpuestos, te va a dar el borde simplemente de la interposición de esos polígonos. O sea, como el borde básicamente de esos polígonos, pues, ¿cachai? ya, perfecto. Sí, debería dar eso. Aunque en verdad bueno. No, sí, podría pasar. O sea, que como que en un mismo geodata frame de distritos es muy difícil que tengáis polígonos que se intersecten, pues. Pero si tenéis dos geodata frames distintos, con información distinta, ahí puede ocurrir, pues, así que sí, pues. Sí, buena pregunta. Y debería darte igual el borde como de la parte que no se intersecta con la parte que está intersectada y con la que no se intersecta del otro, y así. Debería darte el borde final de los polígonos que se forma con ambos. Ya. Ya, pues. Entonces ahora obtenemos la red primaria y secundaria. ¿Ok? ¿Cómo? Usando OpenStreetMap, con el método que les hablé, ya porque queremos obtener la red sobre un polígono. Si les pidieran de algún lugar, nomás ustedes dan como el string del nombre del lugar, tal como aparece en el material de clase y otras formas. Aquí una forma que estamos viendo nueva, que les podría servir. Le doy acá el polígono básicamente, ¿ya? Le estoy dando esto de acá, ¿sí? Y aquí está lo del... Sí, pues, el Falabella me lo pasó así, hace como un año. Weón. Vale, tenía el micrófono prendido, creo. Ya. Entonces con el custom filter, no, tranquilo, no te preocupes. Aquí está lo que les había mencionado de cómo filtrar un poco esta red. Ya quizá nosotros no queremos como toda la red, que es súper extensa y que si son lugares grandes puede tomar su tiempo descargarla, porque OpenStreetMap ahora va a descargar la red. Así que podemos trabajar simplemente con una parte de esta, pues, como con las cosas más principales. Y eso lo podemos hacer con este custom filter, y básicamente indicándole que quiero las calles, las autopistas primarias y secundarias. ¿Ya? Y así vamos a obtener la red que nos piden. Ahí está. La red, eso se va a demorar un poquito. Ojalá que no tanto. Mati, esas calles primarias y secundarias están en el data frame mismo, ¿no? Como diciendo, ya esta calle la vamos a catalogar como primaria, esta calle secundaria o... La calle tiene un atributo Ah, ya, que eso... indica, Perfecto. pero es solamente en OpenStreetMap tiene ese atributo, como que todavía no relacionamos este mapa que estamos obteniendo con este geodata frame. ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo último? Yo aquí como que le estoy dando el borde nomás, con el polígono le estoy dando la parte que quiero, de la que quiero la red vial. Ujú. Entonces esto me va a entregar a mí un multigrafo, o sea, un objeto que usa NetworkX, ya que como vieron tiene nodos y arcos, y lo más probable es que esa información de primario y secundario sea un atributo de los arcos, pero es totalmente un objeto de NetworkX, Ya, como que no es un perfecto. geodata frame ni nada de eso, ¿cachai? Perfecto, perfecto. Eso. Gracias. De hecho, si vemos, ¿cachai? Si vemos el tipo, qué cosa es esta cuestión que me descargó OpenStreetMap, es un multidígrafo, o sea, que es un multigrafo dirigido de NetworkX. ¿Ya? Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tienen los nodos, ¿ya? Y, por ejemplo, si quieren ver como qué atributos tienen estos nodos, esto ya es netamente NetworkX, por si acaso lo que estoy diciendo acá. Como que, por ejemplo, los nodos tienen como estos atributos, la posición Y, la posición X, y otras cuestiones. También pueden revisar los arcos. Como es un multigrafo,
Aquí me indica como el I, el J, y esta es una llave para indicar los distintos arcos, porque como es un multigrafo, puede haber más de un arco en la misma posición. Entonces tengo que diferenciarlo de alguna manera, y por eso pide como esa llave. ¿Ya? Y por ejemplo, acá está lo que te mencionaba. Este es el arco y estos son los atributos del arco. Ya tiene un ID también, si es en una dirección, el nombre. Aquí me indica que es primaria, ¿cachai? Y su largo. ¿Ahí te quedó más claro, Tomás? Sí, perfecto. Muchas gracias, Mati. Buenísimo, de nada. Ujú. Entonces, ya que tengo esta cuestión, el multigrafo, ploteémoslo, ya con OpenStreetMap. Aquí el tamaño de la figura, el color de fondo, el color de los nodos, el color de los arcos, transparencia de nodos. Bueno, aquí el color del nodo no va a afectar porque le puse transparencia 0. Así que va a dar lo mismo. Pero ahí está. ¿Ya? Esta es la red primaria secundaria sobre el polígono. Y nos pedían graficar esta red sobre los distritos. ¿Ya? ¿Mati? Así que vamos. Dime. Sí, tenía una duda respecto a lo que hiciste antes, Ujú. que no te caché muy bien, como la línea que hiciste de la red y en bajo PS, como el código, como la parte del custom filter y lo que hiciste ahí. Gerard. Esto de acá. Sí, no te caché muy bien cómo que hace eso. Ya primero, este método de acá, de OpenStreetMap, me va a dar las redes a partir de un polígono. ¿Ya? O sea, básicamente me va a dar la red, pero que está en este polígono de acá, del polígono que yo le voy a dar. Entonces, lo que vimos es que este polígono primero tenía que estar en la proyección que indicaron, por eso la cambiamos, y que además tenía que ser un polígono o un multipolígono. Ya vimos cómo pasar todo lo que teníamos a un polígono, y aquí básicamente se lo estoy dando. Ya, esto de acá es esto de acá, que visualmente es este polígono de acá. Ya sobre ese polígono yo quiero obtener la red. Y como solamente quiero, eso me devolvería como todas las calles que están en este polígono, como en verdad todas. Y ahí podría ser muy denso a veces, e incluso innecesario para los análisis que queremos hacer. Entonces en este caso solo queremos como las calles principales y las secundarias. ¿Sí? Porque me lo pedían eso, así que le agrego este filtro para obtener justamente esas calles, ya que tienen esos atributos de primaria o secundaria, o si no me entregaría todas, ¿cachai? Ah, y entonces al final funciona así como esta barrita, como no, finalmente, como Claro, primaria y claro. secundaria. Claro, Sí, eso. ya, gracias. Dame las calles primarias o secundarias. Disculpa, Dime. es que no entiendo bien si le pasáis el polígono, ¿cómo le estamos diciendo de que grafique, como que haga el grafo sobre las calles? Como ¿Cómo de toda la grafico? información elige hacerlo de las calles. O sea, ¿cómo vamos a graficar esto en el polígono, te referís? No, o sea, no entiendo cómo, si nosotros solamente le damos como el polígono, como que es capaz de graficar las calles en el polígono. O sea, el método en sí es lo que hace justamente eso. Po. Si tú le das un polígono, básicamente aquí le estáis dando como los bordes para que OpenStreetMap sepa de qué parte quiere la red, básicamente. ¿Cachai? Y eso es justamente lo que hace este método. Tú le vas a dar el polígono, que en nuestro caso va a ser este, así que solamente va a entregar la red que pertenezca a este polígono de acá. Yo no quiero un polígono que esté como, no sé, o sea, como una calle, las calles que estén como por acá, por ejemplo, ¿cachai? O por acá. Yo solamente quiero las de el que tenemos en cuestión. Ah, ya, Entonces, pero es como que el programa ya tiene la información de las calles de todos lados y nosotros le estamos sí, diciendo como, ah, ya, ahora sí sí, entendí. sí, po. En verdad OpenStreetMap tiene como la red de toda esta cuestión en verdad, po, ¿cachai? Sí, Pero nosotros solo queremos la del polígono en cuestión que obtuvimos, claro, ahora me queda muy claro, gracias. ¿ya? Vale. Ya, entonces nos pedían graficar esta red sobre, sobre los distritos. O sea, esta red de acá, graficarla sobre esto de acá, ¿ya? Y eso para algo que como un shape, ya para después abrirlo con GeoPandas y así se me va a hacer mucho más fácil graficar. Entonces yo voy a guardar esta red como un shape, me va a guardar un shape de nodos y de arcos, que es lo mismo que aparece en el material de clases. Ya ahí lo guardó,
me va a crear, por ejemplo, esta columna de acá, data, grab shape files, y me da la de los arcos y la de los nodos. ¿Ya? Eso me lo creó recién OpenStreetMap. El chat no lo vi, perdón. ¿Puedo pedirle a la librería otras cosas que no sean calles? Sí, sí se puede. Ya, de hecho, le voy a pedir como paraderos también, etcétera. Sí, sí se puede ya. Custom filter, ¿cómo sabe que debe filtrar caminos y no nodos? Porque fueran highway. Acá, las calles. ¿Ya? Pero me da nodos, o sea, los nodos y los arcos. Po. Ya, acuérdense que esto me da un grafo. ¿Ok? Y un grafo tiene nodos y arcos. Pero aquí en el custom filter, como pregunta Jan, le podéis cambiar creo que se puede cambiar como a paradero o cosas así, para obtener otras cosas que no sean solamente calles. Ya como la red de transporte público, las líneas de metro, yo creo que las debe tener igual, así que sí, se puede. Ya, entonces guardamos la red como un shape, y como ya está como un shape, los podemos abrir, ¿ya? Como un geodata frame. Y lo abrimos acá. Sí, simplemente aquí abrí los shapes de nodos y arcos que me guardó de esta red de acá. Y ya con eso, simplemente queremos graficar los distritos con la red, es tal como lo hacíamos con los distritos y las paradas, solo que ahora en vez de usar las paradas vamos a usar los arcos de la red. ¿Ya? Y si ploteamos esto, obtuvimos esto de acá, que se ve bonito. ¿Ya? Tenemos los distritos con la red de las calles primarias y secundarias que pertenecen a este polígono. ¿Ok? Eso, y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para la primaria, secundaria y terciaria. Ya va a ser un poco más extensa esta de acá. Entonces es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el custom filter, que ahora vamos a agregar las terciarias, y todo lo otro es exactamente igual. Aquí voy a obtener la red, después la voy a plotear, aquí la voy a guardar en un shape, después voy a abrir los data frames, y voy a plotear los distritos con esta nueva red, que contiene las calles primarias, secundarias y terciarias. Está descargando, por Matías, eso se demora un poco. Sí, dime. ¿y hay alguna forma de ver como de manera rápida cuáles son los atributos como de todos los nodos en general y de los arcos en general, en vez de ir y no ir probando uno por uno? ¿O no hay? O sea, si tú querés saber los nodos que tiene esta red, lo voy a hacer con... es que me está acá. Pero, Con por esto. ejemplo, los atributos de cada nodo. Por ejemplo, saber que los highway puede ser primario, secundario, terciario, sin solamente ir como probando dentro de la red los nodos. ¿Hay alguna forma? Es que tú aquí ya le estáis pidiendo que te dé solamente los arcos que son primarios o secundarios. Ah, no, claro, pero digo como de antes, como cómo puedo saber yo que highway tiene atributo primario y secundario, cómo puedo visualizar esa información. Como Como los que filtros que podía utilizar acá. sí, como el grafo, cómo poder, como el atributo de cada nodo, de cada arco, para después poder filtrar con respecto a eso. ¿O no los van a dar? No te entiendo muy bien la pregunta, en verdad. En el fondo, tú antes me estabas mostrando, por ejemplo, que los nodos tenían cierta característica, no sé, por ejemplo, los arcos tenían cierta característica de highway o no, o también Esto de acá. ahí, sí, como esas cosas, como highway, como que tiene la característica highway, y después como que el arco tiene la característica primaria y secundaria. ¿Cómo se puede saber que está primario, secundario, terciario, siguen como ir revisando todos y saber que esas son como las características que tiene, o se sabe de antes? A ver si te entendí. Al hacer este filtro, tú ya vas a obtener todos los arcos que tienen como atributo en highway primario o secundario, ¿ya? Claro. Ahora, Sí. si tú en tu red que obtienes quieres como solamente los primarios, sería hacer como un for entre los arcos de la red, como un for i, j y k, donde cae la key, in red edges,
y ver básicamente como if red No, es claro, pero lo que estaba preguntando yo era como el paso previo. ¿Cómo sé yo que tiene la característica primaria y secundaria y no tiene otra característica como distinta? ¿Cómo sé que esas son como las características que podemos ocupar para filtrar? No sé si se está entendiendo bien. no te estoy entendiendo en verdad. Como lo que voy a colocar en este custom filter. Sí, al final eso. ¿Cómo sé cuáles son las distintas cosas que puedo colocar ahí? Uno me la sé de memoria, pero Ah, con esta pero ¿son búsqueda como de una, predefinidas o dependen del claro, archivo? no, son Ah, predefinidas ya, de OpenStreetMap. ya, perfecto. ¿Cachai? Por ejemplo, aquí voy a obtener la ciclovía y eso. Ya, Pero con esta perfecto. Ya, búsqueda, ya, yo creo que esto era lo que quería más o menos. sí, sí, no, ahí está respondida. Muchas gracias. Ya, vale, vale, vale. Sorry por no haber cachado al principio. Ya, entonces aquí Tranquilo. obtuvimos la red primaria, secundaria y terciaria, y aquí hicimos lo mismo de antes y la ploteamos sobre los distritos. ¿Ya? Así que ahí está listo esto. Y pasemos velozmente a la misión 5. Me dicen, determine los centroides de los distritos y grafíquelos junto a ellos. Ya, hagamos eso primero. Después leemos el resto de la misión. Entonces, en verdad, obtener centroides de polígonos es súper sencillo porque GeoPanda ya tiene como un método que los calcula. Así que si yo les doy, en verdad, aquí le estoy dando los polígonos, la columna de polígonos de distritos parados, y con este método le estoy pidiendo que calcule los centroides de ese polígono. ¿Ya? Y los voy a guardar en esta columna de centroides dentro del mismo GeoData. Ya, y con eso está listo. De hecho, si lo vemos acá, me guardó una columna centroides, que son puntos, obviamente tienen que ser puntos, y son el centroide acorde a este polígono de acá. ¿Ya? Súper sencillo eso. Y nos pedían graficar los centroides junto con los distritos. Y eso, de nuevo, lo podemos hacer exactamente como lo hicimos con las paradas, con la red vial, ahora con los centroides. ¿Ya? Guardo en un plot los distritos y los centroides los ploteo en esos distritos tal como lo habíamos hecho antes. Y aquí están. ¿Ya? Están los distritos con sus centroides. ¿Ok? Eso era la primera oración de la misión. Luego nos piden encontrar la ruta mínima y su longitud, tanto para la red primaria y secundaria, como para la red primaria, secundaria y terciaria, que fue las dos que obtuvimos antes, entre el distrito con mayor proporción de personas del grupo E respecto al total de encuestados, y el distrito con mayor proporción de personas del grupo ABC1 respecto al total de encuestados. Grafique cada ruta junto con su red respectiva. Ya, eso lo vamos a dejar para el final, que igual es súper corto. Entonces, ya antes de encontrar la ruta mínima sobre cada una de estas redes, necesitamos identificar cuál es el distrito que tiene mayor proporción de personas del grupo E y cuál es el distrito que tiene mayor proporción de personas del grupo ABC1. Y esto es netamente como pandas, como análisis de datos nomás, simplemente para obtener esos distritos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Voy a crear esas proporciones básicamente, una columna con esas proporciones. Aquí tengo las personas del grupo E respecto al total, y acá tengo las personas del grupo ABC1 respecto al total, y las voy a guardar en estas columnas, se las voy a agregar al GeoData Frame, ¿ya? Tal como harían con un data frame de pandas, y ahí están listas. Ahora, ¿cómo obtengo las máximas proporciones? Simplemente quiero el máximo de cada una de esas columnas, ¿ya? Y eso es lo que obtenemos acá y lo voy a guardar en esta variable. Aquí obtengo el máximo de la proporción de personas del grupo E respecto al total, análogo para lo de abajo para el grupo ABC1. Entonces, como ya los tengo, como ya sé el valor de los máximos, simplemente ahora obtengo el distrito que cumple que su proporción sea igual al máximo. Y ahí así obtengo el distrito que tiene la mayor proporción de personas del grupo E respecto al total de encuestados. Y en este caso es este distrito de acá. Ya si se dan cuenta, aquí están las dos columnas que habíamos creado con estas proporciones, y tiene una proporción de 0,3 para este indicador. Esa es la máxima que hay en esta proporción, ¿ya? Y es este distrito de acá.
hacemos exactamente lo mismo, pero para la mayor proporción de ABC1. Ya, el mismo filtro, solo que con este indicador ahora, y con el que sea igual al máximo de esa proporción, y es este distrito de acá, el de la reina, ya que tiene una proporción de 0,58. Entonces ahora ya tenemos los dos distritos identificados. Y ahora viene la última parte, que es como más de ruteo y de Network X, que es encontrar la ruta mínima entre estos dos distritos, ya, tanto para la red primaria y secundaria, como para la primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Así que las vamos a hacer por separado. ¿Ya? Aquí ya tenemos identificados los distritos. Entonces ahora el tema es, ¿cómo encuentro la ruta mínima entre estos dos distritos? O sea, ¿cuál va a ser mi origen y cuál va a ser mi destino? ¿O qué uso como origen y qué uso como destino? ¿Ok? Porque si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la distancia mínima entre este distrito de acá y este distrito de acá? ¿Desde qué punto hago la distancia, la ruta mínima? ¿Desde el más extremo izquierdo al más extremo derecho? ¿O tomo un punto al azar? Eso es decisión netamente de cada uno. Algo que parece razonable hacer es hacer la ruta mínima entre sus centroides. Y por eso fue que les pedí calcularlo antes. Ya es como lo más razonable que uno haría. Si me preguntan la distancia entre dos ciudades, tomo los centroides de ambas ciudades y calculo su distancia. Ya es como lo más razonable que uno haría. El tema es que estos centroides no tienen por qué pertenecer a estas redes de acá, o a esta red de acá, ¿ya? Por ejemplo, el centroide de este distrito no pertenece, no está dentro de esta red que tuvimos acá. Lo mismo para el centroide de este distrito de acá. Entonces, otra aproximación que tiene sentido también es, bueno, como no tenemos estos centroides en esta red, usemos los puntos más cercanos, los nodos más cercanos de esta red a esos centroides, ¿ya? Y así podemos hacer como lo más cercano a la realidad que podríamos hacer con la información que tenemos actualmente, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, tras todo ese análisis. Entonces, vamos ahora. Ya. Aquí les explico qué estamos haciendo. Primero, mi nodo de origen, yo voy a tomar este centroide de acá, del distrito más, el distrito que tenía mayor proporción del grupo E, ¿ya? Y voy a tomar su centroide, que es este de acá, ¿ya? Ese es el que está acá, ¿ok? Acá está el eje X, acá el eje Y, y exactamente lo mismo para el de abajo, para este, ¿ya? Ahí lo coloqué acá en el eje X y en el eje Y. Y como les dije, estos centroides no tienen por qué estar en la red, entonces yo voy a obtener al menos los nodos que sí están en la red, que están más cercanos a estos centroides. ¿Y cómo puedo hacer eso? Con este comando de acá, ¿ok? Que obtiene los nodos de la red, de esta red, que están más cercanos a estos centroides de acá, ¿ya? Y con eso obtengo mi nodo de origen y mi nodo de destino. Eso es lo primero. Y después ya simplemente hacer ruta mínima usando Network X, ¿ya? Con Network X yo puedo obtener la ruta mínima usando este comando, dándole el grafo sobre el cual voy a hacer ruta mínima, el nodo de origen, el nodo de destino, y en base a qué, ¿ya? Y en este caso vamos a considerar los largos de las calles. Esa va a ser mi distancia. Si las calles tienen algún atributo de tiempo o otra cosa, podría encontrar la ruta mínima en tiempo o en esa otra cosa. En este caso lo vamos a hacer en el largo simplemente de las calles. Ya, esto me retorna la ruta y esto me retorna el costo. Ya, así que por eso tengo que hacerlo por separado. Creo que tiene un método Network X que te devuelve como la ruta y el costo de una, como en una tupla, pero creo que solo lo tiene como con Dijkstra. No sé si este lo tiene. Ya, ahí les dejo a ustedes que lo vean si es que está. Con Dijkstra sé que está, pero con este shortest path no estoy seguro. Y lo mismo, pues le doy la red, le doy el nodo de origen, el nodo de destino, y en base a que calculo la distancia. Y con eso ya estoy listo, pues. Ya, tenemos la ruta mínima, tenemos el costo, voy a printear el costo de la ruta mínima, acá para mostrarlo, y lo último que me pedían era graficar la ruta en la red vial, ¿ya? Entonces eso se puede hacer con este comando de OpenStreetMap, que es como plotear una ruta en un grafo, que básicamente acá le doy el grafo, la red, la primaria, secundaria, y aquí la ruta, que es la ruta mínima que obtuvimos en este punto de acá, ¿ya? Así que si ejecutamos esto, ahí ya resolvió ruta mínima,
Este fue el largo de la ruta, y acá la ploteamos junto a la red. Ya la que está en rojo es la ruta, ¿sí? Y esto en base a la red primaria y secundaria. Y ahora nos pedían hacer exactamente lo mismo, pero para la red primaria, secundaria y terciaria. Ya entonces, exactamente lo mismo, lo vuelvo a explicar. Tenemos los centroides de ambos distritos, obtenemos los nodos que pertenecen a la red, que son los más cercanos a esos centroides, y esos van a ser mis nodos de origen y destino. Obtenemos la ruta mínima, obtenemos el costo de esa ruta mínima, lo printeamos para mostrarlo, y graficamos esta ruta mínima sobre esta red que incluye hasta las calles terciarias. Y si lo ejecutamos, nos da este bonito grafo de acá. Ya que aquí está la red con las calles hasta la terciaria y la ruta mínima sobre esta red. Y como era de esperar, nos dio un costo un poco menor que con la secundaria, ya que aquí tenemos, termina en 686 y está en 920, ¿ya? ¿Por qué? Porque disponemos de más calles, así que tenemos mayor disposición de ruta, ¿ya? Así que al menos en ese sentido está bien. Igual podría dar mayor porque, por ejemplo, esta red, como tiene más calles, supongamos que este era el distrito en cuestión, entonces podría ser que haya tenido como calles hasta ese distrito, entonces la dio más larga porque tenía mayor calle y tomó un nodo un poco más lejano, ¿ya? Pero en este caso al menos dio que era menor, que era lo esperable básicamente. Así que eso, ya, perdón por pasarme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Mati, Network X tiene como una, a través de, ya supongamos que después de todo esto nos hubiesen pedido, ahora indíqueme cuáles son como las calles de esa ruta. Ah, sí, po. Sí, sí, ¿Tiene sí. como Sí. alguna forma de llamar a las calles de la ruta? Sí, po. Acá aquí te dio la ruta, y de hecho si tú, acá guardamos la ruta, ¿cierto? Me entrega una Ya, lista de nodos, y básicamente las calles va a ser el arco entre esos dos nodos, ¿cachai? ya, perfecto. Buenísimo. Eso. ¿Mati? Dime. Sí, la duda que tengo es como ese weight, el parámetro weight, que es como el peso que le estoy asignando, el length, ¿a qué representa? No te caché cuando la diferencia entre el route PST y el cost PST. No, son o sea, el weight es respecto a qué vas a obtener la ruta mínima. Por ejemplo, un arco podría tener un atributo de longitud, de tiempo, de costo monetario, quizás. Entonces, tú cuando quieres calcular la ruta mínima, tienes que indicarle en base a qué. La ruta mínima en base a la distancia, en base al tiempo, en base al costo, o sea, obtener la ruta de menor costo, que no necesariamente es la más corta en distancia. Eso es el weight, ¿ya? Y en este caso el length indica la distancia del arco. Ahora, ¿por qué hago estas dos cosas? Es porque este método de acá me obtiene la ruta mínima y este me obtiene el costo de la ruta mínima, ¿ya? Esa es la única diferencia, solamente por eso la guardo en estas dos variables, ¿ya? Este me retorna la ruta, o sea, la lista de nodos de la ruta, y este es el costo. ¿Cachaste, Iván? Ah, y así, entonces como que al final el shortest path length es como que te resuelve la parte del costo y la ruta, como el shortest path es como el de la ruta, como Claro. el método trabaja así finalmente, como por dentro. Claro, creo que igual hay un método que te devuelve la ruta y el costo de una, como una tupla que tiene la ruta y el costo. Sé que lo tiene para Dijkstra, pero para este shortest path no lo encontré. ¿Ya? Pero para Dijkstra sí lo tiene, como que tú haces Dijkstra y te retorna una tupla con la ruta y el costo de la ruta, de una. Y no tenés que hacerlo dos veces, básicamente. Ya, perfecto. Gracias. Vale. Chao Isidora y chao los que tienen que ir. En verdad, gracias por haber asistido y ojalá les sirva para la actividad del lunes y que hayan aprendido que es lo más importante.